Transmisión. Bien. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos de parte de la Universidad UBAC Estado de México, el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey. El día de hoy tenemos otra de nuestras pláticas de todos los jueves de cultura general. Y ahora le doy la palabra a Jorge Lara para que nos dé una introducción de nuestro exponente. Pues buenas noches, auditorio que nos acompaña aquí en la plataforma de Zoom y también en nuestras páginas de Facebook. Y próximamente subiremos el video a YouTube. Hoy contamos con la presencia del presbítero, el doctor Pedro Miguel Funes Díaz, que es superior de la Sociedad Sacerdotal Cruzados de Cristo Rey. Él tiene estudios en filosofía, en teología, es también el doctor en patrística, con una amplia experiencia docente, también ha sido párroco, y que ahora es, está haciendo, incrementando su experiencia como docente en la maestría en doctrina social que se imparte en la UBAC. Y hoy nos va a tener un tema muy interesante que es relacionado con la pensamiento social de los padres de la iglesia, ¿no? Que es San Juan Crisóstomo y el uso de las riquezas. Pues adelante, padre, digo. Buenas noches. Buenas noches, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar pues con este tema que a mí me parece muy interesante y que y creo que nos puede también iluminar mucho, nos puede iluminar. Entonces voy a poner unas diapositivas para que las vean, pero vamos a comenzar encomendándonos a Dios que nos envíe su Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía su Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver, creo que es esta. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Ok. Sí, perfecto. Entonces, el tema es el uso de las riquezas en San Juan Crisóstomo, ¿no? Como está ahí puesto en el título. Y voy a ver algunas cosas generales que tengo aquí en estas diapositivas y después voy a cambiar a la lectura y comentario de algunos textos que son muy, muy bonitos, diría yo, muy importantes, significativos, del mismo San Juan Crisóstomo. Entonces, podemos también decir todavía antes de entrar a la primera diapositiva que si alguien quiere pues saber más de San Juan Crisóstomo y todo eso, pues yo les recomiendo que busquen en el libro de Johannes Quasten de Patrología de la BAC, en el tomo 2, ahí está este, eh, desarrollado digamos, el tema, porque se habla de la vida de San Juan Crisóstomo, se habla de sus obras y de su pensamiento, es una panorámica general. Ahora, yo aquí voy a ir siguiendo básicamente lo que presenta, que me parece que ha hecho un trabajo magnífico, el doctor Restituto Sierra Bravo, en un libro que publicó en 1967, me parece, ahora les digo, es en 1967, que se llama Doctrina Social y Económica de los Padres de la Iglesia, citado allá en Madrid. Y desgraciadamente no se encuentra fácil este libro, pero sinceramente es muy bueno y ojalá que se pudiera conseguir. Tiene otro libro que es más chico, pero que no trata de uno por uno, más bien trata, es como una especie de diccionarios de doctrinas de los padres de la Iglesia. Pero bueno, este es este que les digo es el que voy a tomar de referencia, porque me parece que el trabajo que está hecho ahí
es muy, muy bueno, importante y que nos debe a nosotros pues motivar también para estudiar más, para estudiar más. Ok, entonces tenemos que eh, San Juan Crisóstomo nació en Antioquía entre 344 y 354, lo que significa no sabe bien en qué año nació. Está entre estos años, pero no se sabe bien en cuál año, ¿no? Eso es lo que se ha llegado, digamos, pero con la incertidumbre de la fecha exacta de su nacimiento. Ahora, aquí dice, nació en Antioquía. Antioquía, en realidad había en aquellos tiempos y todavía hoy, hay varias Antioquías. Eh, Antioquía se llaman así porque era en honor de Antíoco, ¿no? Que fue uno de los que, digamos, dominaba en aquella región después de los tiempos de Alejandro Magno. Ya ven que quedaron sus generales. Bueno, pues una región que quedó y estuvo bajo el poder de este hombre, Antíoco. Hubo varios, pero Antioquía de ahí viene el nombre. Ok, pero eso no es la parte importante. Lo interesante aquí es que esta Antioquía es la Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Hay una Antioquía de Pisidia y hay otras Antioquías por ahí. Ok, entonces, Antioquía. Allí se había desarrollado una escuela teológica. Había habido antes otra escuela que todavía estaba, digamos, en auge, que era la escuela de Alejandría. Y eh, en la escuela de Antioquía, pues se tenía una perspectiva un poquito distinta de la escuela de Alejandría. No vamos a abundar en eso, simplemente lo digo como referencia, porque la formación de San Juan Crisóstomo fue en este ambiente de esta escuela antioquena, donde surgieron otros personajes que se estudian en la historia de la iglesia, en la historia de los dogmas, en la historia, en la patrística también, ¿no? Como Teodoro de Mopsuestia, por ejemplo, ¿no? En fin, pero digo, no vamos a entrar mucho en eso, solamente lo señalamos como una referencia de contexto, ¿no? Que nos ayuda a comprender también la línea de, de San Juan Crisóstomo. Él se ordenó sacerdote, fue ordenado sacerdote y predicó en Antioquía, como dice aquí en la diapositiva, del 386 al 397. Él estudió bastante, era un hombre muy, muy bien preparado. Eh, lo, lo ordenado sacerdote se distinguía por ser una persona con una gran capacidad para el discurso, para la predicación, pues. De modo que, eh, viendo sus cualidades, ahí en Antioquía, pues le dieron la ordenación sacerdotal. Antes de eso, él estuvo practicando la vida eremítica, o sea, eh, como un monje, pero eh, en solitario, ¿no? Se apartaban, de ahí viene la palabra ermitaño, ¿no? Se apartaban y se dedicaban a la oración, al estudio, y a él, él era un hombre muy austero, y hizo mucha penitencia y eso le afectó algo la salud, tuvo que regresar a Antioquía y allí fue donde pues se desarrolló ya como predicador. El nombre de Crisóstomo le viene después porque era para decir que era un hombre que tenía mucha elocuencia, que Crisóstomo significa boca de oro. Si lo ven en griego, pues significa eso. Bueno, ahora,
Otra cosa que yo creo conviene tener presente, sobre todo para el punto que sigue aquí en la diapositiva, que fue el haber sido elegido patriarca de Constantinopla en 397, es considerar algo la situación del Imperio Romano en aquellos tiempos. Ya había la división, por decir así, del Imperio Romano en dos partes, ¿no? Y, bueno, otra cosa anterior, señala una cosa anterior que, que, le, que es también del Imperio Romano. En el 380 fue cuando se dio aquel edicto donde se hizo oficial, digamos, la religión católica, el cristianismo, pues mejor dicho todavía, como religión oficial del Imperio Romano. Pero bueno, eso fue tantito antes de estos momentos que estamos hablando, pero lo señalo porque algunos piensan que eso fue en Nicea, pero no, eso fue después. En Nicea, perdón, anterior, todavía en tiempo de Constantino, quise decir, fue el que cesó la persecución, etcétera. Pero eh, la, 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 el tomar la religión cristiana como religión oficial fue hasta 380. Ok, entonces, em, resulta que en aquel tiempo estaba dividido el imperio, como les digo, era un solo imperio, pero tenía estas dos partes, la oriental y la occidental. Entonces ya sabemos que en la oriental la capital era Constantinopla, en honor de Constantino venía el nombre, ¿no? Ok, entonces se daba una situación, digamos, un poco de crisis en estos tiempos, porque estaba muy fuerte ya la presión de los pueblos bárbaros de diferentes maneras, de diferentes maneras. El siglo IV para el Imperio Romano en realidad tuvo muchas cosas buenas, entre comillas, ¿no? Desde el punto de vista del Imperio Romano como tal, ¿no? Porque logró mm, un gran auge económico inclusive, pero hacia los finales fue decayendo. Y por las necesidades administrativas y demás, se llegó a la división, ¿no? Del imperio, porque era prácticamente imposible controlar todo desde un solo centro. Y como les digo, se sentía fuertemente en aquellos tiempos la presión de los pueblos bárbaros. Todavía no llegamos al momento de la caída como se dice, del Imperio Romano de Occidente, pero se están preparando poco a poco las circunstancias. Y una de las cosas que se señalan del Imperio Romano, que según parece esto era más fuerte en Occidente que en Oriente, pero en Oriente también, era la enorme cantidad de riqueza que tenían las familias más pudientes, las familias importantes, vamos a decir así, que era una cosa que difícilmente uno se puede imaginar, ¿no? De contraste en la vida cotidiana del imperio en unas clases y otras, ¿no? Entonces, cuando uno lee a San Juan Crisóstomo, debe uno también pensar que el tiempo de San Juan Crisóstomo, pues tenía muchos aspectos que mm, le hacían a él también hablar de la manera que habló, ¿sí? Porque, por ejemplo, ciertamente el imperio en Oriente mantuvo sus fronteras. Finalmente, el imperio de Oriente subsistió, el imperio romano subsistió hasta el siglo XV, como sabemos todos. Pero, mm, de todas maneras,
las presiones eran fuertes y el Imperio de Occidente cayó más tarde, ¿no? Y no obstante, y que había muchas familias que tenían grandes cantidades de riquezas que nunca pusieron para la salvación, podríamos decir así, del Imperio Romano, ¿no? Que no se manejaron las cosas bien, en fin, pero todo esto ya empezaba en tiempos de San Juan Crisóstomo a hacer crisis. Bueno, él fue elegido patriarca de Constantinopla. También es interesante que él no quería ser patriarca de Constantinopla, sino que lo llevaron, el, el emperador lo llevó y entonces con eso pues quedó un poco o mucho forzado y lo consagró como patriarca de Constantinopla el patriarca de Alejandría, que luego va a tener muchos pleitos con él, va a tener muchos pleitos con él, y que se va a aliar también con la esposa del emperador, que a su vez va a perseguir mucho a, a San Juan Crisóstomo. Por eso viene aquí el punto, que soportó muchas persecuciones hasta su muerte el 14 de septiembre del 407. Entonces, a San Juan Crisóstomo, podemos decir que su, su gran penitencia la tuvo desde que lo nombraron patriarca de Constantinopla, ¿no? Ahí fue donde él había sido un gran predicador en Antioquía y cuando lo queda ahí en Constantinopla, pues comienzan muchos problemas, sobre todo porque él era muy claro, entonces hablaba con toda claridad y por eso no les caía muy bien a todos, y no les caía muy bien a todos. Este, él denunciaba la forma de vida de los poderosos y de los ricos y les reclamaba en conciencia, ¿no? De lo que hacían o lo que dejaban de hacer y eso pues no les pareció, ¿no? Em, Sobre todo, como les digo, tenemos el caso de la de la emperatriz Eudoxia, ¿no? Que era la esposa de Arcadio. Arcadio era el emperador en los tiempos en que él fue elegido patriarca. De hecho, fue él el que lo forzó, ¿no? Entonces, fue Teodosia también Eudoxia, perdón, Eudoxia. Teodosio era fue el anterior emperador. Eudoxia fue la que entre Eudoxia y el patriarca de Alejandría fueron los que atacaron más a nuestro Juan Crisóstomo. Bien, entonces vamos mostrando algo de lo que él enseñó, vivió y vivió de una manera muy genérica. No estamos aquí para dar una biografía propiamente de San Juan Crisóstomo, pero nos tenemos que enterar algo de cómo era. Entonces él era un hombre que vivió siempre con una gran simplicidad, ya desde antes de ser elegido para Constantinopla, él se distinguía por vivir de una manera austera, como les he dicho. De hecho, había estado viviendo como ermitaño y luego regresó por motivos de salud allá otra vez a Antioquía. Entonces su vida era muy simple y también así lo hizo ya que llegó a Constantinopla. Apenas él quedó elegido y ya entró en funciones, se dedicó él a tratar de corregir los vicios, podríamos decir así, del clero, que había pues mucho interés por lograr ciertos puestos, por obtener
riquezas y una vida un tanto no muy, ¿cómo sería? Edificante, ¿no? Entonces, eso trabajó para eso, pero eso le ganó también enemigos. Y como ya había dicho, también, pues, hablaba muy claramente de la cuestión de los pobres, regañaba, por decir así, a los ricos, y también eso le causó muchas enemistades. Él se dedicó, como dice aquí en la diapositiva, que a ayudar a los pobres, o sea, no era uno que solo hablaba, él con lo que tenía ayudaba a los pobres buscando, pues, crear ciertos lugares para que pudieran estar, asistirlos, etcétera, ¿no? Entonces, fue un hombre que vivía según lo que él mismo enseñaba. Y como decía aquí, como decía hace un momento, y está aquí señalado, el contenido social de sus homilías le valió enemigos y críticas. El, el punto de referencia más importante para San Juan Crisóstomo era la misericordia. Él pensaba en la excelencia de la misericordia. Bueno, junto con la misericordia obviamente va a estar la caridad, ¿no? Pero él habla mucho de la misericordia como un punto de referencia obligado para todo cristiano. Como cristianos tenemos que ejercer, digamos, ejercitar esta virtud, ¿no? Porque Dios mismo ha sido misericordioso con nosotros y por Jesucristo que nos ha salvado. Entonces tenemos nosotros que vivir esta virtud como una característica especial, ¿no? La preocupación. Hay una cosa que es muy interesante, que él claramente pone como esencia, vamos a decir así, del cristianismo, la preocupación por los demás. ¿Sí? Él se toma muy en serio aquello de que dijo Jesús, ¿no? De eh, que hay que amar al prójimo, ¿no? Como a nosotros mismos, y entonces, que ya está en el Antiguo Testamento, pero Jesús lo rescata y lo propone hasta con más exigencia, ¿no? Entonces eso es una cosa que tiene en su corazón muy, muy, muy adentro nuestro Juan Crisóstomo. Se puede decir que él también tenía una idea de lo que significaba el bien común y la comunicación de los bienes y obviamente, como ya lo mencionamos, la caridad. Ahorita vamos a ver en sus textos cómo va a ir planteando estas cosas. En este momento estamos nomás poniendo como los parámetros generales que nos van a ayudar a comprender mejor lo que yo quiero mostrarles, que es unos textos de él, ¿no? Hay un doble principio, digamos, en su exposición social, que es la caridad y la solidaridad. ¿Sí? Digo, la palabra solidaridad la usamos nosotros, pero podemos decir que está presente en San Juan Crisóstomo. Las principales homilías sociales tiene un montón de escritos, ¿sí? Tiene un montón de escritos, pero por escoger unos y decir, aquí está lo más señalado, ¿no? De su doctrina social. Bueno, aquí está. Es la homilía sobre la caridad y también hay una homilía sobre la epístola o la carta a los Corintios, además de las homilías sobre el Evangelio de San Marcos, que son temas que él va a tratar y que le va a seguir mucho. Ok, otra cosa también muy interesante que él señala en sus homilías y como una doctrina que él desarrolla, es que Dios creó vínculos de amor entre los hombres. Él creó, Dios crea al hombre, pero dándole igualdad de naturaleza, mm, crea un vínculo entre los hombres, ¿no? Porque tenemos la misma naturaleza y por lo tanto eso nos permite amarnos, ¿no? Porque somos iguales. Habla de la descendencia común que somos de Adán, lo cual también nos da una unidad.
y por lo tanto un motivo también de amor y de solidaridad, obviamente. Luego él empieza a hablar de los lazos de parentesco, ¿no? De las familias, de los padres, de los hijos, de hermanos, hermanas, tíos, primos. Hace como una enumeración y luego no la completa, ¿no? De los lazos de parentesco para que veamos que en eso también Dios quiere que encontremos estos vínculos de amor entre las personas. Hace ver cómo tenemos necesidad de unos de otros y por lo tanto, pues tenemos que amarnos. Y habla de más cosas precisamente para señalar estos vínculos de la lengua, de los lugares, del mismo gobierno, ¿no? Que debe haber en la sociedad, todo eso. Entonces, ahí lo dejamos. Ahorita digo, vamos a regresar porque vamos a ver unos textos que a mí me gustan mucho. Espero que también. Aquí apartando nada más una frase como para hacer ver la línea que tiene San Juan Crisóstomo. Él dice, no solo los pobres necesitan de los ricos, sino también los ricos de los pobres, y más los ricos de los pobres que estos de aquellos. Vamos a ver esa misma frase ahorita más adelante y todo el contexto que tiene, que nos va pues yo creo que a motivar. Él también habla mucho de la necesidad de la comunicación de los bienes, ¿no? Lo que hoy llamamos el destino universal de los bienes. Él se basa en que las riquezas son difusivas, o sea, que tienen que ir a más, ¿no? Luego también menciona como el fin de poseer algo, o sea, ¿para qué posees algo? Lo posees para comunicarlo. Si tú tienes algo es para comunicarlo. Luego, entonces, hace ver que la comunicación es lo que hace buenas a las riquezas. Él dice, no, las riquezas no son buenas ni malas, ¿no? Se hacen buenas cuando se comunican. Por ahí va la línea de San Juan Crisóstomo. Y no solo eso, sino que cuando llega al tema de lo superfluo, cuando habla de las cosas que tenemos y que no necesitamos propiamente, dice que hay obligación de comunicarlas, ¿no? De comunicarlas es muy interesante también este punto, es decir, hay una obligación en conciencia de comunicar los bienes. Ahora, la propiedad es imperfecta y condicionada y se va a perfeccionar por el buen uso. Es decir, no hay una condenación de la propiedad o de las riquezas, como no la hay en ninguno de los padres de la iglesia, sino que quieren hacer ver, y en este caso el Crisóstomo quiere hacer ver, que la perfección de lo que se posee se logra usando bien de las cosas que se poseen. Y luego hay que decir un punto, ¿no? Que es este que está puesto aquí abajo. Cuando San Juan Crisóstomo habla de comunicación de los bienes y de compartir, etcétera, no tiene que ver nada con el comunismo, ¿no? Que algunos piensan, entonces eran comunistas los padres de la iglesia. No es, eso no tiene que ver, ¿sí? El comunismo como tal ya es una creación, digamos, mm, prácticamente de los siglos XIX y XX, ¿no? XX ya cuando realmente se, se pone ya en práctica por un Estado, ¿no? Que fue la Unión Soviética, pero eh, sabemos que tiene muchos problemas. Y el tema de la propiedad no está visto como lo veía San Juan Crisóstomo en el comunismo. El comunismo señala la necesidad de destruir a los burgueses, ¿no? E instaurar la dictadura del proletariado y va contra todo tipo de propiedad, ¿no? Mientras que la comunicación de bienes que propone no solo Juan Crisóstomo, sino los padres de la iglesia, es una comunicación que se basa no en la lucha de clases, por una parte, sino en la caridad, que es lo contrario, ¿no? La lucha de clases es por el odio, ¿no? El odio es el motor de la historia, ¿no? En términos del marxismo. Acá no, acá es por amor
que se comunican los bienes, no por odio y destrucción de una clase. Bueno, entonces eso es un punto así como de aclaración que vale la pena poner. También Juan Crisóstomo habla del trabajo. Aquí hay que fijarse en una cosa, el trabajo para aquellos tiempos significaba una deshonra, sobre todo para los que tenían dinero, los que eran ricos no trabajaban. ¿Sí? En cambio, para San Juan Crisóstomo el trabajo no es una deshonra, lo que es deshonra es la ociosidad. ¿Sí? Y también él reflexionando sobre el tema del Génesis, hace ver que finalmente el trabajo no acaba siendo como un castigo sin sentido, sino un remedio para el pecado. Y también, adelantándose, si se pudiera decir así, a la Rerum Novarum, San Juan Crisóstomo critica los abusos que hay sobre los trabajadores. Ok, creo que aquí se me acaba se me olvidó nomás poner esta que la letra está un poquito más chiquita, no se la alcanzan a ver, pero yo se la leo porque es lo que opina el doctor Restituto Sierra sobre San Juan Crisóstomo, que me parece muy ilustrativo. Dice, se puede afirmar que San Juan Crisóstomo es el representante más destacado de la doctrina social de los Santos Padres, que alcanza con él y con San Agustín su máximo esplendor y desarrollo. Y esto no solo porque San Juan Crisóstomo trate todos los grandes temas de la doctrina social patrística generalmente con mayor amplitud e insistencia que ninguno de ellos, sino también porque si lo más típico de la doctrina social de los Santos Padres y el punto central en que convergen sus enseñanzas es la comunicación, no hay otro como San Juan Crisóstomo que muestre de manera tan clara y rotunda la excelencia de la misericordia o comunicación y su importancia en la concepción de la sociedad, de la economía e incluso del hombre. Así se expresa este Restituto Sierra. Voy a quitar ahora la, la, mm, la pantalla, pues, que le puse las diapositivas y voy a pasar entonces a otra parte, ¿no? Ya con esto hemos dejado una cosa muy panorámica de San Juan Crisóstomo, que como vemos, digamos que el tema de la riqueza, ¿no? Ya estamos viendo por dónde va, ¿no? Que es el uso correcto de las riquezas. Pero entonces, yo lo que quería es mostrarles algunos textos y pues irlos comentando, ¿no? No sé cuántos podamos ver, pero los que veamos son buenos, ¿no? Son buenos. Entonces, tenemos la homilía sobre la caridad perfecta. Esta homilía dice muchas cosas que bueno, aquí también hay que entender una cosa, porque a veces se pierde de vista y se cree que siempre se está hablando en términos académicos, pero San Juan Crisóstomo no estaba dando una clase, estaba hablando a los fieles en la homilía, era la homilía. Entonces, en la homilía también tiene a veces que subrayar más alguna cosa o ponerla, usar digamos, ciertas figuras, cierta retórica, ¿no? Para poder ponerle más fuego, pues así, a una parte que tiene que brillar, ¿no? O ponerle más luz, pues, es lo que quiere decir. Entonces, no pensemos que está haciendo un tratado académico, sino que está tratando de convencer al, al pueblo e inclusive a los ricos. Ok, entonces vamos viendo este texto de la homilía sobre la caridad perfecta. Y les leo un poco, que dice aquí. Toda obra buena es fruto de la caridad. De ahí que se hable tanto de ella, comenzando por Cristo, que dice, en una cosa conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Y Pablo proclama, nada debéis a nadie, sino es el amaros los unos a los otros.
O sea, ¿qué deuda, lo que dice aquí San Pablo, ¿no? Y que lo comenta, ¿qué deuda tenemos con los demás? El amar a los demás. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer con todos. Entonces, y es así que como el cuerpo, al cuerpo, dice, como al cuerpo le debemos siempre la comida y constantemente le pagamos esa deuda, o sea, comemos todos los días, ¿no? Así nos enseña el apóstol que debemos hacerlo con la caridad, o por mejor decir, con tanto más empeño cuanto que la caridad nos conduce a la vida eterna y permanece juntamente con quienes la tienen. Ahora, dice el apóstol, permanecen estas tres cosas, fe, esperanza y caridad, pero la mayor de ellas es la caridad. Ya conocemos los efectos de San Pablo, pero aquí vemos cómo San Juan Crisóstomo lo está tomando con fuerza para que, digamos, toquen el corazón de los fieles que tiene enfrente. Ok, entonces dice, ahora bien, la caridad no solo nos es enseñada, perdón, por palabras, sino por obras. La primera es la forma como hemos sido creados. Es decir, el amor de Dios lo conocemos no más porque nos diga Dios, ay, que los quiero mucho. No, lo conocemos porque en primer lugar Él nos creó. O sea, ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Porque nos creó. Es lo que está diciendo aquí eh, San Juan Crisóstomo. Y es así que, habiendo formado Dios a todo hombre, ordenó que de Él naciéramos todos, a fin de que todos nos consideráramos como uno solo y nos esforzáramos en mantener la caridad de unos con otros. En segundo lugar, Dios fomentó seriamente el amor mutuo por medio de nuestros tratos y el comercio. Esto me llama mucho la atención. Fíjense, está reflexionando, ¿no? Entonces está hablando de allá el pueblo. Y les dice, bueno, miren, Dios nos ama y nos ama no nomás de palabras, sino de obra. Primero porque nos creó. Y ya que está hablando de que Dios nos creó y pues que eso lo debemos nosotros agradecer todo esto, ¿no? Entonces, nos hace ver que nacimos de un mismo, tenemos un mismo origen, como para insistir en que tenemos que amarnos porque tenemos un mismo origen. Y luego pone esto, Dios, como segundo lugar, pone, Dios fomentó sabiamente el amor mutuo por medio de nuestros tratos y el comercio. Y fíjate, aquí San Juan Crisóstomo está enfocando el comercio de una manera especial, porque lo propone como una manera a través de la cual nosotros podemos tener trato con los demás y amarnos los unos a los otros. A mí me llama la atención, ¿no? Dice, cómo Dios llenó el universo de muchos bienes, pero a cada uno le concedió sus frutos peculiares. De este modo, impulsados por la necesidad, nos comunicamos unos con otros, damos de lo que a nosotros nos sobra y tomamos de lo que nos falta, todo lo cual fomenta el amor a nuestros semejantes. Por ejemplo, yo pienso que esto nos debería cambiar un poco o un mucho, ¿no? Simplemente hasta cuando vas al mercado, por decir así, ¿no? O vas a comprar algo a una tienda, ¿no? Dices, pues es un momento en que Dios ha puesto para que podamos amarnos, o sea, para tener caridad unos con otros. Fíjense eh, las enseñanzas tan interesantes, pues, y fuertes, digamos, de San Juan Crisóstomo. Y lo mismo dice ha hecho con cada hombre. No a todos concedió saberlo todo, sino a uno la medicina, a otro la arquitectura, a otro otra arte, a fin de que por necesitar unos de otros mutuamente, nos amemos. Y lo mismo es de ver en el orden espiritual, pues como dice San Pablo, a uno le da discurso de sabiduría, a otro discurso de ciencia, a otro de profecía, a otro don de curaciones, a otro variedad de lenguas, a otro interpretación de lenguas.
Entonces, vuelve a tomar a San Pablo, pero nos lo propone aquí de esta forma, ¿no? Entonces, San Pablo habla de lo espiritual, pero en este caso San Juan Crisóstomo lo puso después de ponernos un ejemplo, digamos, de la vida común, ¿no? De la vida común. San Pablo estaba hablando de los dones entre los cristianos, pero aquí San Juan Crisóstomo extiende el ejemplo y dice, no, pues es que lo que cada quien tiene que es distinto de lo que tiene otro, pues tenemos que intercambiarlo, ¿no? Tenemos que intercambiarlo. Y continúa, dice, la caridad te hace ver en el prójimo otro tú mismo y te enseña a alegrarte de sus bienes como de los tuyos propios. Fíjense, también esto es interesante, alegrarnos de los... Uno de los principales problemas en las relaciones humanas está en la envidia. Y la envidia significa que nos entristecemos por los bienes del otro. En cambio, aquí San Juan Crisóstomo nos está diciendo que debemos alegrarnos de los bienes de los demás como de los tuyos propios. Y eso es también muy exigente, ¿sí? Muy exigente. Alegrarnos de que los demás tengan, ¿no? De que los demás tengan algo. Esto viene de la caridad. La caridad hace de todos un solo cuerpo y de sus almas morada del Espíritu Santo. Y tan es así, ¿no? Que el espíritu de la paz no reposa sobre los divididos, sino sobre los unidos en sus almas. La caridad hace común de todo lo que tiene cada uno, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. La muchedumbre de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie decía ser propio nada de lo que tenían, sino que todo era para ellos común y a cada uno se le repartía según su necesidad. Hasta toma el texto de los Hechos de los Apóstoles para hacernos ver este tema, ¿no? De la comunicación. Todavía, como les digo, a mí me parece muy bello, pero al mismo tiempo incisivo y de alguna manera como que nos toca, ¿no? Decir, ay, híjoles, no está tan fácil, ¿no? No está tan fácil, es un empeño que tenemos que tener, del amor que se manifiesta en la comunicación de los bienes. Dice, ¿qué muralla, esta parte es bonita, dice, qué muralla irrompible, afirmada por la trabazón de piedras enormes, se hace tan inexpugnable a los ataques enemigos como un conjunto de hombres que se aman unos a otros y que entre sí se estrechan por la concordia. Fíjense qué bonito, ¿no? Pone esto. Sí, aquí a la primera estábamos pensando en la guerra o algo así, ¿no? Qué muralla irrompible, ¿no? O sea, que soporte los embates, ¿no? De una acción bélica. Pero no está hablando de eso, sino que dice que esa muralla, la más irrompible de todas, la más sólida, es la que se hace cuando los hombres se aman entre sí, los seres humanos, ¿no? Dice, contra ellos se estrellan los ataques mismos del diablo, y con mucha razón, porque quienes juntos se ordenan contra él en batalla, y no con él se enfrentan unos contra otros, se tornan invencibles a sus ardides, y levantan los brillantes trofeos de la caridad. Las cuerdas de la lira, por muchas que sean, conspiran todas a un acorde, y producen la más grata melodía. Así, los que se unen en un solo espíritu producen el armonioso acorde de la caridad. También por algo era un gran orador, ¿no? Porque tiene siempre una forma de expresarse que impacta, que impacta. Seguimos todavía para terminar esta homilía sobre la caridad perfecta, al menos estos párrafos. De ahí el consejo de Pablo de sentir y decir todo lo mismo, que tengamos a los otros por superiores y a nosotros mismos, de suerte que la ambición por superiores a nosotros mismos,
de suerte que la ambición no venga a deshacer la caridad, antes bien, previniéndonos mutuamente en el honor, vivamos en concordia. Y otra vez dice, sed por la caridad esclavos unos de otros, porque toda la ley se cifra en esta palabra, amarás al prójimo como a ti mismo. El que ama no solo no quiere mandar, sino que quiere ser mandado. Y más se alegra de que se le mande que no de mandar. El que ama prefiere hacer un favor que no recibirlo, pues prefiere tener por deudor al amigo que no deber el mismo. El que ama quiere hacer una gracia al amado, pero no quiere parecer que la hace. Quiere ser el primero en hacer el beneficio, pero no quiere parecer que ha sido el primero. Así termina esta parte que de aquí de lo que escogimos para de la homilía sobre la caridad. Como ven, pues es muy bonita. Y como les digo, hay que entenderla como una pieza, vamos a decir así, de oratoria homilética, ¿no? Es decir, de alguien que está predicándole al pueblo para convencerlo con fuerza. ¿Sí? Hay otra homilía también muy bonita, que vamos a ver, aunque sea algunas partes, que es la homilía 34. Y aquí está algo de lo que ya dijimos en la pequeña introducción, ¿no? Dice así, mirad cuántos vínculos de amor ha creado Dios. Son otras tantas prendas de concordia que Él ha sacado de la naturaleza. A la verdad, el hecho de ser de la misma naturaleza lleva a la misma concordia, puesto que todo animal ama a su semejante. Pone el ejemplo de los animales, pero entonces, si nosotros reconocemos a los demás como seres humanos, ya tenemos un paso firme para poder vivir en paz y buscar servir y, digamos, amar al prójimo. Porque encontramos la igualdad, ¿no? El otro es un ser humano como yo, ¿sí? El otro o la otra, ¿no? Porque sea pequeño, sea grande, sea, ahora sí que sea negro, sea blanco, ¿no? O café, ¿no? No da igual. Somos seres humanos, entonces encontramos esa igualdad y eso es como una base para el amor. Entonces pone aquí, dice, a la verdad, el hecho de ser de la misma naturaleza lleva a la misma concordia, ya lo dijimos. Lo mismo digamos del hecho de que a la mujer, de que la mujer procede del hombre y del hombre y la mujer los hijos. Aquí está pensando en el texto del Génesis, ¿no? Que son otras tantas fuentes de cariño. Y es así que a uno lo amamos como a padre, al otro como a abuelo, a una como a madre y a otra como a nodriza, a uno como a hijo y descendiente de nuestros descendientes, a otra como a hija y sobrina, a otro como hermano y sobrino, y a otra como hermana o hija de la hermana. Hay que hacer un recuento completo de los nombres de parentesco y dice, ya con esto me basta, ¿no? Ya va a pasar a otro punto. Entonces, era lo que decíamos hace rato. Ve en esos vínculos familiares otro motivo más de amor. Bueno, aquí, ojo, estamos viéndolo desde el punto de vista social. No solo se trata digamos, de la parte eh, personal que puede tener de beneficio todo esto, ¿no? Que sí se trata de eso, pero no solo, sino que se trata del conjunto social, ¿sí? Que esto es como el meollo, ¿no? De la convivencia humana, de la convivencia humana. Entonces, es muy interesante aquí ver cómo San Juan Crisóstomo ve el Evangelio como algo que transforma la vida, o sea, no como algo que va a poner a las personas como alejadas y desinteresadas de los demás. Es precisamente al contrario, es precisamente al contrario.
Y esto nos puede también hacer pensar una cosa, a ver, alguien dice, bueno, ¿y entonces por qué se fue de ermitaño, no? De ermitaño así como despreciando el mundo y yéndose a estar solo. Quiere decir que el ermitaño, como él mismo lo fue, no se aleja porque desprecia a los seres humanos, sino que se aleja para servir mejor, para interceder por ellos, para orar por sus hermanos. Sí, eso también creo que digno de consideración, ¿no? Es decir, no es que se desprecie esta igualdad o que deje de reconocerse esa igualdad con los demás. Luego, aquí una cosa que también es interesante, luego inclusive desde el punto de vista sociológico, vamos a ver, dice así, Dios inventó aún otro motivo de cariño. Al prohibir los matrimonios entre parientes, nos condujo a la relación con los extraños y atrajo a su vez a estos hacia nosotros. En efecto, ya que no era posible unirlos con nosotros por este parentesco natural, los unió también por el matrimonio, juntando por una sola esposa a casas enteras y mezclando linajes con linajes. No te cases, dice la Escritura, con tu hermana, ni con la hermana de tu padre, ni con otra doncella que tenga contigo parentesco. Así, pone impedimentos al matrimonio y va enumerando las especies de tales parentescos. Para amar a estos, a esos, te basta el común nacimiento y el que no te toquen igualmente los otros. ¿A qué reducir el campo de la caridad? ¿Por qué destruir sin necesidad otra fuente de amistad por la que te puede procurar nueva base la unión al traer una mujer de fuera y formar con ella una cadena de parientes, la madre, el padre, los hermanos y sus allegados? Ya ves con qué lazo nos ha unido la naturaleza. Esto es muy interesante, como le decía yo también desde el punto de vista sociológico. Escuchaba yo por ahí algún comentario que no era sobre San Juan Crisóstomo, sino sobre una situación distinta en la que queda el mundo cristiano en relación a los ambientes a donde no iba llegando todavía el Evangelio. Y señalaban que esto le dio una consistencia muy grande a las sociedades cristianas. Bien, digo, sin negar también los defectos y las sombras que puede haber en todas las épocas y en todos los lugares, incluso cristianos. Aquí se hacía notar esto como una cosa muy importante, ¿no? Que el abrir el, la, la relación de las personas más allá de los parientes le daba a las sociedades una mayor capacidad para desarrollarse como tales, y lo da actualmente todavía, ¿no? De manera que esto era, en ese comentario que oía, lo hacía para ver por qué se había desarrollado ciertas partes del mundo de un modo y otras pues, no habían llegado a tanto. Entonces, bueno, algo decían de esto, pero aquí me llama la atención cómo San Juan Crisóstomo, en cambio, lo ve desde el punto de vista del amor, ¿sí? La perspectiva moral cristiana que te prohíbe el matrimonio de los consanguíneos, ¿no? Hasta cierto grado, abre las posibilidades de los vínculos de amor entre las personas, ¿sí? Y no se refiere solamente al amor del hombre y la mujer, obviamente, está hablando más, ¿no? Del amor entre todos, ¿no? Del amor que se va a dar, no nomás en el campo del varón y la mujer, ¿no? El matrimonio, sino más extendido, ¿no? Por eso pone aquí que casas, ¿no? Casas y linajes que entran en relación, y eso lo vemos, ¿no? Como cuando alguien se casa, de alguna manera hace crecer la familia con otra familia, ¿no? Con otra familia, y entran en relación
los parientes y por ahí otros decían contraparientes, decía alguien una vez, me acuerdo que decía así, o parientes políticos, ¿no? Se abre, se abre. Ok, entonces me llama la atención porque estamos en un tiempo en el que se está, por decir así, ya como sintetizando en la expresión algo que se estaba viviendo, ¿sí? Que estaban viviendo las comunidades cristianas. Bueno, por ejemplo, acá sigue el texto de esta homilía 34 y dice así: más todavía, no le bastó a Dios eso, sino que hizo necesitar unos de otros, a fin de juntarnos así, pues nada hay como la necesidad para fomentar la amistad. Por eso tampoco quiso que todo se produjera en todas partes, pues por ahí nos obligaría también al comercio de unos con otros. Lo que ya decíamos hace rato en la introducción, aquí está señalado. Y ya que hizo que unos necesitemos de otros, hizo también fácil el comercio, pues de lo contrario, ello hubiera sido fuente de molestias y dificultades. Si en efecto el que necesita un médico, un albañil u otro oficial tuviera que emprender un largo viaje, estaría todo perdido. De ahí que Dios ordenó las ciudades y nos reunió a todos en sus recintos. Y para que fácilmente nos comunicáramos con los de las tierras remotas, tendió en medio el mar y nos dio la celeridad de los vientos que facilitan los viajes. Se me hace realmente extraordinario, ¿no? El modo de ver las cosas aquí de San Juan Crisóstomo, porque va descubriendo en cada cosa que va poniendo el sentido de la caridad, ¿sí? Eh, Dice, pues sí, unos están por acá, otros estamos, pero con todo Dios nos dio el mar, ¿no? Yo pienso aquí, él conocía sobre todo el mar Mediterráneo y el mar Negro probablemente, lo conocía también, y pues sabía que, pues por medio de de los barcos, pues había como, bueno, de hecho, por ejemplo, ¿cómo habrá llegado este patriarca de Alejandría cuando fue su consagración ahí en Constantinopla? Pues por barco, ¿no? Por barco. Entonces veía en esa tecnología la oportunidad de amar. Veía en la tecnología de su tiempo la oportunidad de amar. Veía en el comercio de su tiempo la oportunidad de amar. Y ahí pues nos queda un punto para nosotros. Nosotros también vemos en la tecnología nuestra de hoy la oportunidad de amar al prójimo y de servirlo. Ahí está la pregunta, ¿no? Ahí está la pregunta. Bueno, mmm, me voy a ir un poquito más adelante porque si no, aquí no acabamos, pero tiene aquí diferentes partes. Vamos a ver, yo había regresado aquí, tenía otra, la homilía. Acá está otro texto que es muy bonito. Sobre el amor al prójimo y el orden social, que está en la homilía 32. Dice, si eso sucede con un padre y un hijo, mucho más tratándose con Dios y los hombres, pues Dios es más amante que todos los padres. Por eso, habiendo dicho, el primero y máximo mandamiento es amarás al Señor Dios tuyo, añadió, y el segundo, ya sabemos, ¿no? No se cayó, sino que prosiguió, es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mirad cómo casi con el mismo extremo exige el Señor el amor a Dios y el amor al prójimo. Acerca del amor al prójimo como a ti mismo, que viene a ser tanto como con todo tu corazón. A la verdad, o sea, eso está comentando el texto, ¿no? Del Evangelio.
Y entonces dice, a la verdad, si este mandamiento se cumpliera con perfección, no habría ni esclavo ni libre, ni superior ni súbdito, ni rico ni pobre, ni pequeño ni grande, ni el diablo mismo aparecería por ninguna parte. Y no digo solo este, otro como él, 1,000 y 100,000 como él que se presentaran, nada podrían donde esté la caridad. La caridad es más fuerte que una muralla, más dura que el diamante. Aquí está haciendo una comparación parecida a la que vimos ya antes, ¿no? Buscan materia más dura que el diamante. La dureza de la caridad lo sobrepuja todo. A la caridad no la vence ni la pobreza ni la riqueza. Mejor dicho, de haber caridad, no habría pobreza ni tampoco exceso de riqueza, sino solo las ventajas de una y otra. De la riqueza recogeríamos el fruto de la abundancia, de la pobreza la ausencia de preocupaciones. No tendríamos las solicitudes anejas a la riqueza, ni sufriríamos el miedo que nos infunde la pobreza. Bueno, en fin, creo que aquí podríamos dejar ya como ejemplo de los textos de San Juan Crisóstomo, que me parecen extraordinarios, y pues una exhortación, en primer lugar, a vivirlo, ¿no? Pero también a estudiar a San Juan Crisóstomo. Eh, Como les digo, si ustedes quieren leer un poquito más sobre él, pues está en la Patrología del Cuasten o en la de más chica, una cosa más chica, la de Trevijano, y luego pues ir buscando los textos donde que puede uno encontrar busquen en la red y se encuentran también homilías y textos de San Juan Crisóstomo. Yo ahorita no tengo en español la idea porque si los quieren en inglés se pueden encontrar hay una que se llama eh, Christian Ethereal Library, y ahí uno puede encontrar los textos, pero se pueden encontrar. El caso es que vale mucho la pena. Si alguien los quiere en latín, o bueno, más bien en griego, se pueden encontrar en el Miñe, ¿no? La patrología griega, que está online también, se puede buscar online, pero digo, ahí se necesita ser conocedor de estas lenguas. En fin, aquí dejo el punto y si alguien tiene algún comentario, pues es hora o pregunta, ¿verdad? Pues muchas gracias, Padre Pedro Miguel. Como siempre, muy interesante la plática, muy agradable y entretenida también. Y si quiere, para empezar, le mandan aquí desde Facebook. Le dicen, gracias por esta exposición, Padre Pedro Miguel Funes, San Cristo Rey, Gracias. y es un conocido suyo de hace muchos, el Padre Arturo Ríos. Le vamos a saludar. Gracias. Y Muy bien, él Padre también Arturo. dice, evitar la envidia como principio de caridad que se proyecta después en el principio de solidaridad. Bueno, es cuando habló usted de ese tema, ¿no? Sí, El sí, principio de la plática dice, evitar la envidia como principio de caridad que se proyecta después en el principio de solidaridad en la doctrina social de la Iglesia en nuestra contemporaneidad. de Él lo acuerdísimo. relaciona así, ¿no? Sí, sí, muy bien. No sé si haya por aquí preguntas en el Zoom y si también quieren escribir en Facebook, ahorita las leemos. Digo, a mí, yo no sé, padre, digo, es parte de la riqueza que luego no aprovechamos, ¿no? Que nos brinda la iglesia como madre, ¿no? Pero, por ejemplo, diariamente en la lectura del oficio de lectura, valga la redundancia, encontramos homilías, o sea, no diario, pero son más variadas, pero hay muchas de San Juan Crisóstomo, ¿no? Sí, ahí también pueden encontrar, sí, es verdad, es verdad. Eh, Aquí podemos aprovechar para decir, miren, el que quiera y le guste rezar la liturgia de las horas, pues hay aplicaciones donde está la liturgia de las horas. Yo uso una, por ejemplo, que es liturgia de las horas HIT, GAITHV, le pongo yo en el buscador y ya con eso lo encuentra. La liturgia de las horas GITHV y lo encuentra, ¿no? Y ahí, por ejemplo, trae el oficio de lectura y muchas veces aparece San Juan Crisóstomo. Y también se le googlea a uno, por ejemplo, homilías, ¿no?
se lo refiere lo lleva a las páginas de la liturgia de las horas. Ah, Cuando sí, lee de San claro. Juan Crisóstomo ya las abre y las pueden ir leyendo ahí, ¿no? Exactamente, sí. Sí, Otra sí. manera de conseguir libros en español es en Amazon, por ejemplo, en las ediciones hay ediciones de Kindle y cuestan Ah, 10 claro, sí. pesos, 20 pesos, o sea, están muy, muy accesibles, ¿no? Sí, sí, son accesibles. Hay otras que pueden ser más, caras, ¿no? Sí, pero esas en Amazon sí están como 20 pesos, 9.90. Hay varias de comentarios al Evangelio de San Juan y por el estilo, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí rápidamente, ¿no? Pongo yo San Juan Crisóstomo, libros, y te aparecen libro, obra de San Juan Crisóstomo, tomo uno, homilía sobre el Evangelio de San Juan, ¿no? Y ya le da uno clic y ahí te sale el libro, ¿no? Este es el de la BAC. Estas homilías, y bueno, esta publicación de la BAC que es muy buena, que se encuentra, nada más que es cara. Aquí ahorita está saliendo el precio de 781. Sí sale un poco cara, pero digamos, si alguien quiere realmente saber, pues aquí encuentra un gran tesoro. Y el que hace el estudio para la introducción y todo eso es uno que se llama Daniel Ruiz Bueno, que fue un hombre muy eh, erudito, muy famoso para todos estos estudios patrísticos. Bien, padre. Daniel Ruiz Bueno. Daniel Ruiz Bueno. Ok. ¿Alguna pregunta aquí en el Zoom? La idea sería que suban la manita como siempre. Pero a mí de la plática, esa cuestión del comunismo que nos dijo tiene dos vertientes, ¿no? Me parece a mí. Una es que yo, por ejemplo, estudié desde el vocacional, el Politécnico y luego en la superior, y las clases que nos daban de humanidades estaban plagadas de marxismo-leninismo, ¿no? Ajá. Y tenían la frase de que nos decía en primera que lo que se dijo que no es verdad, ¿no? Que la iglesia primitiva pues había sido comunista, ¿no? Y luego la segunda, que a partir de la época medieval, eh, el, el- la, la iglesia prometía un cielo, no en la tierra, sino que aquí vamos a tener que estar sufriendo para después irnos a gozar del cielo, pero mientras, a sufrir, ¿no? Y creo Ujú. que es una concepción también equivocada, ¿no? Dices, la iglesia lo que te pide es que construyas aquí el reino de Dios, ¿no? No que estés sufriendo tú solito y dando golpes de pecho y no sin ningún compromiso social, ¿no? Es algo que el comunismo lo obvia completamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí hay un prejuicio ideológico. Entonces, se trata de justificar una tesis, no de revisar realmente lo que pasó en la historia. Entonces, mm, ciertamente en la vida cristiana hay una tensión, y es la tensión hacia el fin último, hacia lo escatológico, a lo que, a lo que va a ser al final de los tiempos y en la eternidad. Hay una tensión, ¿no? Y lo terreno, digamos, lo temporal. Entonces, existe esa tensión, los bienes eternos y los bienes temporales, pero esa tensión no se resuelve cortando la relación, sino viendo que precisamente es a través de lo temporal como podemos llegar a lo eterno. ¿Sí? O sea, si no, no tendría sentido, no tendrían sentido las enseñanzas del mismo Cristo. ¿Sí? ¿Por qué él se preocupaba de que amáramos al prójimo si lo importante era nada más lo del final, amar al prójimo, lo cual significaba hacerle el bien, como por ejemplo el caso del samaritano, la parábola del buen samaritano? ¿Sí? ¿Por qué se va a preocupar por eso si lo terreno no sirve, ¿no? No, no.
es que hay una tensión en cuanto que queremos llegar a aquello, pero tenemos que partir de aquí, ¿no? Y vivir aquí, lo decimos con nuestros, lo digo con nuestros términos actuales, con los valores del evangelio aquí, o todavía mejor, vivir el evangelio aquí, en este mundo temporal, transitorio, con los bienes que tenemos, para poder ganar los bienes eternos. Como dice esto es lo poco para poder ser fieles, hay que ser fieles en lo poco para poder recibir lo mucho, ¿sí? Entonces, hay una tensión, pero la tensión no significa que tengas que cortar. Y eso jamás lo enseñó la iglesia, ¿no? Jamás enseñó la iglesia que aquí te tiene que ir mal para que luego te vaya bien. No, no es esa la idea, ¿no? No digo, pero es como dice usted, no es la justificación de una tesis, porque Claro, a mí me lo repitieron durante años. sí, sí, ¿Y dónde salió claro, eso, no? porque esa es la tesis marxista, ¿no? Y para poder, o sea, la religión es el opio del pueblo, entonces hay que demostrar esa tesis, y entonces no importa la historia, hay que decir que la historia fue como conviene para esa tesis, ¿no? Entonces, no se acuerda de los famosos libros de Rius, ¿no? Ándale, por ejemplo, sí, Todas esas, todo era así, ¿no? Las viejitas todo te sufrientes, llevaba y a esas ideas, así así es, es. A ver, así es. Sí. sí, ¿tendrá Pero, alguna pregunta por ahí, aquí en la sala de Zoom? pues parece que no, nadie levanta la mano. Dice Sara que hay preguntas en Facebook, pero yo no las veo. Si la puedes escribir, porque yo estoy revisando y hay veces que pasa eso que yo no estoy viendo nada de más preguntas. A ver, déjame Bueno, revisar. En Facebook, dice ella, pues a yo no ver, veo más. Voy a revisar, ¿eh? yo solamente insistiría quizá en el punto de lo que ve San Juan Crisóstomo como oportunidades, ¿no? Para el amor, para vivir el amor, ¿no? Y yo creo también que esto nos hace ver, digamos, la moral cristiana con una perspectiva más amplia que la puramente, vamos a decir así, individualista, ¿no? Si le pudiéramos calificar de alguna manera. Es decir, eh, la moral cristiana siempre tiene una dimensión social intrínseca. Sí, así es. No, pues si quiere, digo, no, yo no la veo, si por ahí no las escribe Sara, pero yo no la leo y luego pasa eso, ¿eh? Que no. O sea, yo las veo hasta después a veces, ¿no? Llega a ocurrir eso. Pues comentar, las personas que están viendo y vamos a subir la, este video también a nuestra página de YouTube, Dios mediante en Ujú, un sí, momento o mañana, primero Dios, muy bien, también es el Encuentro Ciudadano en YouTube, Encuentro Ciudadano por la Paz, y también queda grabada en las páginas del muy Lobac bien. de México, del Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural Cruzado de Cristo Rey. Pero sí, yo les pediría que si lo ven en Facebook, en YouTube, se suscriban al programa y le den like, por favor. Tenemos de ahí como 100 videos muy interesantes, ¿no? Que hemos ido subiendo. Y comentarles que el padre Pedro Miguel es docente, ya les comentaba, es catedrático ahí de la maestría de doctrina social cristiana. Se imparte en la UBAC, es una maestría de tipo ejecutivo. Entonces no necesitan ir a clases, pero sí tiene que estarse conectando y haciendo tareas. Se dejan grabadas las sesiones y ahí se va siguiendo, ¿no? Hay una asesoría personalizada y tenemos aquí las fechas. La próxima generación empezaría con la inducción a la plataforma, propiamente el OVAC, la plataforma para poder estar viendo las tareas y las clases, del 14 al 19 de agosto. Y el inicio de clases
sería el 21 de agosto. Pues aquí los datos los perdí ahorita. Tenemos aquí que el costo de la inscripción semestral es de 2,200 pesos. Cada colegiatura es de 1,625 pesos y se pueden inscribir. El proceso de admisión se llevaría a cabo en línea y sería en la página www.ubac.edu.mx. Entonces la idea es, los que estén interesados, y que también inviten a sus amigos, ¿no? Como están viendo aquí, para los católicos es bien interesante y yo creo que en estos tiempos es muy necesario conocer estas ideas, vamos, porque lo necesitamos mucho, ¿no? Ser solidarios, vivir los principios de la doctrina social. Entonces, no sé si no hay ninguna pregunta más, pues yo creo que aquí terminamos, padre, no sé cómo la vea. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Al contrario, pues agradecemos a Vianey Funes, que está siempre ahí en las cuestiones técnicas. Le agradecemos muchísimo, padre. Si nos está yendo el padre Arturo Ríos, a ver si nos podemos comunicar para que también nos acompañe, ¿no? Aquí con un tema. Y no sé si quiere terminar con una bendición, padre. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. En tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.